Bueno, buenas noches a todos en España, buenas tardes en Latinoamérica. Como han dicho, bueno, mi nombre es Iván y he llevado toda esa trayectoria que han introducido nuestros compañeros. Os voy a hablar de cómo optimizar los contenidos de preparación física condicionales dentro de una estructura semanal en el fútbol. Primero, antes de todo, quería presentar hoy mi página web, ¿vale? Ahí la tenéis, ahí tengo charlas, estoy colgando continuamente contenidos, ponencias, ejercicios. ¿Cómo se accede? A través de la URL que veis abajo a la derecha o a través del código QR que podéis escanear con los teléfonos móviles ahora mismo. Al final de la charla volveré a poner el código QR también para que todos los que estén interesados en seguirme por ahí en la página web, aparte de mis redes sociales, pues también lo puedan hacer. Bien, mi llegada a Bulgaria, ¿no? Mi llegada a Bulgaria es aislada totalmente y aparte del cuerpo técnico. Por lo tanto, tuvimos que crear un modelo de entrenamiento nuevo. Nos encontramos tanto un cuerpo técnico táctico como un preparador físico a nivel condicional, que era yo, totalmente distinto, de culturas distintas, y tuvimos que hacer un cursillo express de conocimiento ellos de mi trabajo y yo del suyo. Yo conocer el modelo de juego y el modelo de entrenamiento táctico y ellos conocer mi punto de vista desde el punto de vista de la condición física y el entrenamiento condicional. Por lo tanto, tuvimos que tratar todos estos circulitos y todos estos dibujitos que vemos aquí. Nos tenemos que empapar bien de la cultura del club, de la cultura del país, de qué objetivos a primer plazo y a largo plazo tenía el equipo y nutrirme también de cuál era la idea de juego y los subprincipios y los grandes principios ofensivos y defensivos del entrenador. Mi propuesta de entrenamiento era una semana de orientación condicional muy parecida a la proyección táctica, pero con pequeñas cuñas condicionales analíticas para poder atender todos aquellos trabajos integrados que se pueden detectar fugas condicionales. Y así se lo hice entender, ¿vale? Mi método es un método mixto, por lo tanto, habrá días que se puedan incluir contenidos analíticos y otros días que, si vemos que el contenido integrado ya ha estimulado lo suficiente, la carga de entrenamiento ha sido suficiente, pues no tendremos que hacer ninguna propuesta analítica condicional. Así nos encontramos con ese dilema, ¿no? Visualización general de periodización táctica y métodos analíticos. Y tendremos que hacer una propuesta de combinación. ¿Cómo combinar ambos métodos? Bien, tendremos que tener una orientación condicional de fuerza, de resistencia o de velocidad. Y tendremos que tener también una propuesta táctica, ofensiva, defensiva, con grandes principios y subprincipios. Todo esto organizado semanalmente. Cada día de la semana llevará una orientación condicional y cada día de la semana llevará una orientación táctica. ¿De qué manera? Pues bien, vamos a definir 3 sesiones de desarrollo. Una sesión de resistencia, una sesión de fuerza y una sesión de velocidad. Tenemos que tener en cuenta el desgaste emocional, cognitivo que tiene cualquier trabajo físico y tendremos que tener en cuenta los principios pedagógicos y los principios fisiológicos del entrenamiento. Es decir, tendremos que tener en cuenta la ley del umbral, tendremos que tener en cuenta el síndrome general de adaptación. ¿Cómo? Marcando bien en todos los trabajos, tanto analíticos como integrados, todos los factores del entrenamiento, la intensidad, la frecuencia, el volumen, la duración, la intensidad, incluso la complejidad del trabajo. Tenemos que tener en cuenta también los 4 momentos del juego. Evidentemente, el fútbol tiene 4 fases, una de ataque, una de defensa y 2 cuando se transita de una a la otra. Y así hicimos que una cualidad física iba a ir relacionada con un momento del juego. La fuerza, el día de fuerza, iba a ir relacionado con contenidos tácticos defensivos. El día de velocidad iba a ir relacionado con contenidos tácticos ofensivos. Y el día de resistencia lo íbamos a relacionar con momentos tácticos de transición, es decir, que hay ataque, defensa y cambio de rol. Todo eso basado siempre apoyándonos en la cuantificación de la carga. Los GPS nos van a ayudar a diferenciar bien cuando un trabajo es de
fuerza, cuándo un trabajo es de velocidad o cuándo un trabajo ha sido de resistencia. Los factores del entrenamiento tradicionales, como vemos ahí, van a tener mucha influencia en los métodos contemporáneos, en los métodos globalizados. Hay que tener en cuenta los factores del entrenamiento también para diseñar las tareas, no solamente la sesión, sino también la tarea de entrenamiento. Y hay que incluir estímulos analíticos para complementar los contenidos de las sesiones. Es decir, cuando vemos que hay carencias condicionales en algún factor determinado, pues podemos incluir cualquier cuña analítica para poder atender esas carencias. Hay que relacionar la orientación condicional con cada fase del juego. Hay que relacionar los tamaños de los espacios con los grandes principios y subprincipios del modelo de juego. Es decir, vamos a trabajar espacios reducidos para el aspecto defensivo, espacios medios para la velocidad y espacios amplios para la resistencia. Y hay que relacionar los momentos del juego con las diferentes dinámicas de entrenamiento. Todo esto nos sirvió de resumen para conocernos, para conocer yo el staff técnico brasileño, era Paulo Autori, el entrenador, y que Paulo Autori conociera también mi visión, no solamente condicional, sino mi visión metodológica táctica a la hora de poder abordar una semana de entrenamiento. Por lo tanto, vamos a tener sesiones de desarrollo de 3 tipos: fuerza, resistencia y velocidad. ¿De qué elementos depende la orientación de la sesión? Hemos adelantado ya alguno antes. Los tamaños de los espacios, el tiempo de ejecución, el tiempo de pausa, el número de jugadores y las reglas de provocación. ¿De qué factores o a qué factores hay que tener en cuenta a la hora de cuantificar la carga de entrenamiento? Pues ahí lo vemos. Si es una sesión de resistencia, nos vamos a focalizar más nuestra observación en la distancia total y los metros por minuto. Si es una sesión de fuerza, vamos a intentar analizar más detenidamente el número de aceleraciones y deceleraciones. Si es una sesión de velocidad, tendremos que tener en cuenta que no tenemos que pasar unos límites de distancia máxima intensidad y distancia a sprint, porque pueden generar demasiada fatiga y ya estamos muy cerca de la competición. Y sobre todo la valoración subjetiva del jugador. Muchas veces lo subjetivo, la sensación que el jugador tiene de un estímulo de carga, es mucho más referencial que cualquier tipo de dato objetivo cuantificable. Por lo tanto, todo eso habrá que tenerlo en cuenta, medirlo, hacer gráficas, cruzar datos para poder sacar conclusiones. Así nos vamos a organizar en una semana de entrenamiento. Ese gráfico muestra cómo vamos a trabajar las cargas, las intensidades durante la semana. Siempre relacionadas con los componentes tácticos, sin olvidarnos de los componentes tácticos. ¿Qué pasa con los preparadores físicos españoles ahora mismo? Estamos muy bien valorados en el mundo porque todos tenemos una muy buena formación desde el plano táctico también. Somos muchos los profes que también somos entrenadores UEFA Pro. Y por lo tanto, nuestra formación o el sistema que tenemos de formación ahora mismo en España nos habilita para poder ser incluso ayudantes del entrenador a nivel táctico. Tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, ¿vale?, la resistencia, la fuerza, la velocidad, como en el ataque, en la defensa, en las transiciones, siempre basándonos en el modelo de juego y siempre utilizando los factores del entrenamiento para poder darle forma a todo nuestro entrenamiento. Cuando trabajamos, por ejemplo, varios tamaños de espacios en el mismo día, marcamos como norma referencial ir de pequeño a grande, ir de lo simple a lo complejo en el número de jugadores y en la toma de decisión, ir de lo pequeño a lo grande en trabajos de fuerza, velocidad o resistencia. ¿De qué elementos depende? Ya lo hemos visto antes, y a qué factores hay que tener en cuenta, ahí los tenemos. Así los factores del entrenamiento siempre van a estar influidos por los 4 momentos del juego, los ejercicios de estrategia y el trabajo de acciones a balón parado, los principios y subprincipios del juego y también del rol específico y posición específica del jugador. La idea del juego y el modelo de entrenamiento va a ser algo clave. Los elementos y componentes del entrenamiento
el sistema táctico, por supuesto, y siempre tenemos que tener en cuenta los analistas tácticos y los analistas de rendimiento. Nos van a ayudar mucho su información para poder darle forma y labrar el camino del trabajo semanal. Siempre el staff técnico va a tener la última palabra y la responsabilidad, junto con todos los recursos humanos que tiene, a la hora de establecer un estilo de entrenamiento de periodización táctica integrado, marcado siempre con las directrices condicionales. Para mí, la capacidad o la cualidad física más importante desde el punto de vista condicional y desde el punto de vista o relacionada con un deporte como el nuestro, como el fútbol, donde hay muchos compañeros, muchos adversarios y está siempre abierto a cualquier tipo de incertidumbre y de toma de decisión. Como lo he dicho ahí, la toma de decisión. Todos los elementos técnicos, la acción motriz de poder dominar tu cuerpo en el tiempo y en el espacio, con móvil y sin móvil. Va a ser el centro, el núcleo, para poder luego desarrollar las 3 cualidades físicas de desarrollo, que son la velocidad, la fuerza y la resistencia. Como veis en la parte inferior izquierda, ahí está la pirámide de rendimiento, ¿vale? Como de primera mano hay que trabajar a base, que son los fundamentos del entrenamiento, todas aquellas acciones de coordinación, de percepción, de equilibrio, de propiocepción, para luego seguir creciendo en capacidades de entrenamiento. Las capacidades es la fuerza, la velocidad, la resistencia. Las habilidades del entrenamiento ya son los trabajos específicos del fútbol. Son aquellos trabajos específicos condicionales donde están relacionados con tu posición, están relacionados con aspectos técnicos, están relacionados con tu línea o tu sector táctico de trabajo. Esa pirámide yo la aplico de esta manera. La aplico en 3 ámbitos, ¿vale? La aplico en el ámbito de la formación, ¿vale? Cuando un joven jugador va pasando etapa a etapa por todas las categorías de formación. Y yo lo relaciono, la pirámide del rendimiento, con este desarrollo formativo de la siguiente manera. Nos encontramos con una primera etapa formativa, las primeras edades, donde vamos a trabajar, ¿vale? La coordinación, vamos a trabajar la agilidad, la propiocepción, es decir, el esquema corporal, ¿vale? En base a eso, al conocimiento del esquema corporal que pueda tener el jugador joven, vamos a empezar a desarrollar las cualidades físicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, incluso la flexibilidad y la agilidad. Para así luego, en las etapas ya más superiores, centrar el trabajo en los elementos técnicos específicos, técnicos y tácticos. Es decir, podríamos llegar con jóvenes de 14, 15 años, donde tenemos una muy buena base de fundamentos del entrenamiento y capacidades desarrolladas, para luego especificar incluso en la posición ya de juego. Esta pirámide de rendimiento también la aplico en mis calentamientos. Todos mis calentamientos van a pasar por las 3 etapas. Va a pasar por una etapa de fundamentos del entrenamiento, como puede ser una movilidad balística. La siguiente etapa o la siguiente capítulo, la siguiente fase del calentamiento va a ser capacidades de entrenamiento, como puede ser una pliometría. El tercer capítulo, la tercera fase del calentamiento, habilidades del entrenamiento, habilidades específicas del deporte, como puede ser un rondo, herramientas técnicas. Por lo tanto, esta pirámide de entrenamiento yo la aplico en todos mis entrenamientos en el calentamiento. Mi calentamiento va a tener siempre esas 3 fases. Pero claro, una sesión de resistencia o una sesión de fuerza o una sesión de velocidad no van a tener las mismas movilidades, la misma activación o el mismo elemento técnico a aplicar dentro de ese calentamiento. En función de la orientación condicional que tenga la sesión, pues tendrá un tipo de movilidad, un tipo de activación o un tipo de habilidades específicas. Esta pirámide de rendimiento también la aplico en pretemporada, ¿vale? Y por eso voy a evolucionar los desarrollos de los contenidos de la pretemporada teniendo en cuenta la pirámide de rendimiento. ¿De qué manera? Primero vamos a hacer ejercicios generales, después vamos a hacer ejercicios dirigidos, después vamos a hacer tareas especiales para así acercarnos a las tareas competitivas. No quiere decir que los primeros días no vaya a hacer tareas competitivas, me vaya a basar solamente en tareas generales, no, pero el gran porcentaje de las tareas
en las primeras semanas de pretemporada van a ser de aspectos generales. En la segunda etapa, el gran porcentaje de las tareas van a ser dirigidas y así en las distintas etapas que se van acercando a la competición. Por lo tanto, vamos a generar una buena base de capacidades motrices y condicionales para generar luego especificidad técnico-táctica y así poder llegar a la etapa competitiva en un alto rendimiento condicional y táctico. Nos encontramos en ese dilema, ¿vale? De qué aplicar en cada momento, qué aplicar. ¿Aplicamos un método analítico? ¿Aplicamos un entrenamiento estructurado? ¿O aplicamos una priorización táctica? Mi método es mixto. O yo tengo en mi cabeza la concepción de que los extremos son malos, que para cada momento de la temporada, que es muy larga, hay tiempo y hay espacio para utilizar todos los métodos. ¿Cuándo? Cuando a ti te interese. Cuando tú creas que ese método es el mejor para poder abarcar el contenido, el objetivo que tú quieras conseguir. La dimensión condicional y la dimensión técnico-táctica siempre van unidas. No podemos separarlo. Y ese nexo de unión es el staff técnico, los recursos humanos que tiene el club. Tendremos que tener una buena evaluación de los jugadores. Tendremos que tener un conocimiento máximo sobre los grandes principios y los subprincipios que el entrenador va a marcar en su estilo de juego y estilo de entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta los datos que nos van a ir lanzando los analistas, los tácticos también, los analistas tácticos. Tendremos que ser profesores, maestros y saber cómo poder caminar con esos principios pedagógicos y esos principios fisiológicos que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva. Y tendremos que tener también una buena escuela psicológica, unas buenas herramientas de psicología para poder tratar problemas que se pueden ir derivando día a día en un grupo de futbolistas. Así, enlazamos el entrenamiento estructurado con el modelo de juego y el tipo de plantilla que tenemos hacia la priorización táctica. ¿Y cómo enlazamos los métodos analíticos con la priorización táctica? Pues trabajando todos aquellos elementos que la priorización táctica no aborda, que son elementos preventivos, trabajos individualizados, trabajos compensatorios, entrenamientos complementarios, refuerzos, atender a las fugas que decíamos que el entrenamiento 100% integrado tiene. Y sobre todo, utilizando bien los elementos y los componentes del entrenamiento para poder hacer un buen diseño de la tarea integrada en base a los conocimientos o las tendencias analíticas. La cuantificación de la carga, imprescindible, ¿vale? Cuando vamos a trabajar un método de priorización táctica, evidentemente no vamos a medir una distancia. No sabemos qué distancia corren los jugadores, a qué velocidad, cuántos metros hacen de aceleración o de deceleración. El GPS nos va a ayudar en eso, ¿vale? Si utilizamos un método analítico, ¿qué pasa? Que todo es medible. Es una velocidad, una distancia o una carga a mover. Cuando trabajamos bajo la influencia o bajo, digamos, la direccionalidad de un método fundamentalmente integrado, necesitamos los GPS para poder saber qué pasa en el entrenamiento. Esos GPS nos van a ayudar a cuantificar la carga, ¿vale? Por lo tanto, el tamaño de los espacios, el tipo de ejecución, de pausa, el número de jugadores y las reglas de provocación las proponemos nosotros, el ser humano, el staff técnico va a proponer eso. Pero no sabemos qué va a pasar en el entrenamiento. Nosotros proponemos el espacio, proponemos el tiempo de ejecución, el tiempo de pausa, el número de jugadores y las reglas de provocación hoy las mismas que mañana y pueden suceder cosas totalmente distintas, ¿vale? Para eso marcamos durante la semana el tipo de espacio, el tamaño del espacio que vamos a trabajar y el número de jugadores. Una referencia, todo es referencial, tanto espacio como número de jugadores, para tener establecido durante la semana qué tipo de espacio y qué tipo de relación entre jugadores es la más adecuada para esa orientación condicional que vamos a llevar a cabo. Como hemos dicho, todos esos elementos del entrenamiento los proponemos desde el staff técnico, pero todo lo que pase dentro de la tarea y dentro del entrenamiento es incertidumbre, es como el juego, está totalmente abierto.
Si el jugador corre mucho o corre poco, si hace más aceleraciones o menos, si la distancia de alta intensidad y la distancia de sprint está dentro de la cuantificación marcada o no. Para eso los GPS nos van a ayudar, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de fuerza vamos a tener una gran referencia en aceleraciones y deceleraciones. A nivel de velocidad vamos a tener una gran referencia en la distancia a esas velocidades que van a ejecutar los jugadores. Y a nivel de resistencia vamos a tener en cuenta la distancia total y los metros por minuto. Los metros por minuto como un dato referencial de intensidad de carrera. Principios fisiológicos y principios pedagógicos que nos van a ayudar para armar y diseñar cualquier tipo de sesión, tarea o incluso semana de entrenamiento. La relación entre el espacio, el tiempo y la direccionalidad de la tarea. Las dimensiones de la tarea, ¿de qué dependen? Dependen de las habilidades técnicas de los jugadores, primero. No podemos crear tareas muy reducidas para un grupo de jugadores que técnicamente no está dotado. Por lo tanto, van a ser continuas pérdidas de balón y continuas frustraciones de que el objetivo no se consigue. De las condiciones del terreno de juego, si la superficie es natural o artificial, si el césped está alto o bajo, si está duro o está mojado, ¿vale? De todo eso va a depender también el tamaño y las dimensiones de las tareas de entrenamiento y sobre todo de los jugadores que haya por metro cuadrado dentro de cada tarea. Los 4 momentos del juego, evidentemente, si es una tarea de ataque o de defensa o de transiciones, también va a suponer un cambio en las dimensiones del juego. Evidentemente, si es de sus principios o grandes principios del juego. Y cuando hablamos de direccionalidad, yo me refiero a si el campo es más estrecho o es más alargado, ¿vale? Si es o ancho. Si es alargado y estrecho, vamos a favorecer la velocidad. Si es ancho y corto, vamos a favorecer la fuerza, ¿vale? Porque vamos a hacer basculaciones, aceleraciones, deceleraciones. Por lo tanto, si queremos fomentar aspectos de velocidad máxima, el espacio tendrá que ser más alargado que ancho, por ejemplo. Y en la relación de número de jugadores y metros cuadrados por cada jugador, ahí tenemos esta tabla que nos basamos, es de castellano, donde basamos, se ve muy bien, se visualiza muy bien hacia qué orientación tiene condicional cada espacio. Por ejemplo, si estamos en menos de 50 metros cuadrados por jugador, en uno o dos jugadores, equipos de 1 o 2 jugadores, estamos en fuerza, ¿vale? Y así respectivamente. Hay una relación de número de jugadores y metros cuadrados. Durante la semana, ¿qué pasa con las cualidades físicas, ¿vale? Evidentemente, venimos de un partido en esta semana, el día siguiente, el lunes, descansamos. ¿Qué pasa el martes? ¿Vale? El martes es una sesión, o el Match Day -5, es una sesión de introducción aeróbica. Es una introducción aeróbica para aquellos jugadores que jugaron más de 45 minutos el partido de hace 2 días y es una sesión de un poco más de carga para los jugadores que jugaron menos de 45 minutos 2 días anteriores, ¿vale? Por eso tenemos una sesión que no va a tener excesivas aceleraciones y deceleraciones. La distancia total no va a ser demasiado amplia, ni los metros por minuto como determinante de la intensidad, y la distancia a alta velocidad o velocidad sprint tampoco va a suponer algo muy importante. En Match Day -4 es un día de fuerza, es una orientación en dimensión de tensión. Se elevan las aceleraciones y deceleraciones, es el día que más aceleraciones y deceleraciones va a haber. Es el día que junto al siguiente día, Match Day -3, van a suponer una valoración subjetiva del esfuerzo más alta por parte del jugador. Y es un día donde los metros por minuto empieza a elevarse, ¿vale? Es el siguiente día, el Match Day -3, el día de resistencia, cuando tenemos mayores valores de RPE, de valoración subjetiva, mayores valores de metros por minuto, mayores valores de distancia recorrida a alta intensidad. Por lo tanto,
Hacemos entender con eso que es un día de espacios amplios y hacemos entender que la intensidad es muy, muy parecida a la intensidad de partido. Vamos a la siguiente sesión, más day menos dot, ¿vale? Es una sesión donde empezamos a bajar carga. Empezamos a bajar carga, pero todavía puede haber cierto estímulo de velocidad. Cierto estímulo de velocidad porque estamos a 48 horas del partido y es el último momento donde podemos estimular ciertamente la velocidad sin que suponga una fatiga para la competición. Y nos vamos al último día de la semana, una sesión de activación, de velocidad de reacción, donde encontramos que los valores de aceleración, los valores de metros por minuto, los valores de distancia a alta velocidad y los valores de valoración subjetiva son los más bajos. La tendencia semanal es subir, ganar picos de desarrollo y picos de grandes estímulos de picos de estímulo de desarrollo de cualidades físicas en más day menos 4 y más day menos 3, y los dos últimos días de la semana la tendencia es decreciente. Estos son todos los parámetros que vamos a tener en cuenta en todas las sesiones, pero más particularmente en la sesión que tenga esa particularidad de parámetros. Así vamos ahora a organizar la semana, ¿vale? Ya hemos dicho que durante la sesión vamos a tener una parte de movilidad, una parte de activación, una parte de herramientas técnicas, una parte de introducción táctica y los últimos contenidos de fútbol condicionado, que son los más importantes de la sesión. Por lo tanto, mi sesión de entrenamiento siempre va a tener esas cinco partes, esos 5 componentes. Como hemos dicho antes, fundamentos del entrenamiento para la movilidad, capacidades del entrenamiento para la activación y características de habilidades específicas para la siguiente fase, que serían herramientas técnicas o ejercicios técnicos, ¿vale? ¿Cómo vamos a atender la parte analítica? ¿Vale? ¿Dónde podemos incluir la parte analítica en las sesiones? Si la parte analítica es de fuerza, es un día de fuerza, vamos a poder aplicar esa fuerza o bien después de la parte de activación o bien después de la parte de herramientas técnicas. Más adelante no, porque la fuerza necesita tener un estado de no fatiga para poder tener una buena coordinación inter e intramuscular. No podemos trabajar la fuerza en fatiga al final del entrenamiento. Por lo tanto, hay 2 momentos en el que podemos trabajar la fuerza analítica, meter una cuña analítica, después de la activación y después del ejercicio técnico. Con la velocidad pasa más o menos lo mismo. Si queremos buscar en la velocidad una carga de desarrollo, podemos incluirlo igual, después de la parte de activación o después de la parte de herramientas técnicas. Ya nos aseguramos de que el jugador está con una buena introducción de calentamiento para poder desarrollar una parcela de velocidad en esos momentos. Si queremos trabajar la velocidad a modo de estímulo, ¿vale? De estímulo preventivo, donde no va a haber mucho volumen ni mucha repetición de estímulos de velocidad de manera analítica, lo podemos hacer después de la introducción táctica, antes de los trabajos de fútbol condicionado. ¿Qué pasa? Ahí no vamos a hacer, como hemos dicho, un gran número de repeticiones de velocidad, pero sí estamos aplicando, estamos al jugador una situación real del juego, es decir, cuando el jugador ya tiene una ligera carga de trabajo, ¿vale?, muscular, vamos a aplicar un pequeño estímulo de velocidad en fatiga a modo preventivo, que eso es lo que se puede encontrar en un partido. Un jugador puede sprintar a máxima velocidad en el minuto 90. Por lo tanto, vamos a tener esos pequeños estímulos parecidos a la competición dentro de nuestros entrenamientos. Desde el punto de vista de la resistencia, ¿vale? Si las tareas analíticas de resistencia las utilizamos al principio de la sesión, van a ser simplemente como una tarea de estimulación aeróbica cardiorrespiratoria. Si las utilizamos al final de la sesión, después del fútbol condicionado, ahí sí podemos aplicar un gran volumen de entrenamiento de resistencia con orientación a desarrollo de esa cualidad física. ¿Qué pasa si utilizamos una carga de entrenamiento condicional aeróbica
al principio del entrenamiento. Nos va a suponer una fatiga extra en el que el jugador va a llegar a las tareas técnico-tácticas de toma de decisión cansado. Cansado no solamente física, sino mentalmente. Por lo tanto, no podemos, digamos, hipotecar el trabajo táctico por trabajar una cualidad como la resistencia con un gran volumen al principio de la sesión. Bueno, la resistencia se puede trabajar al final o se debe trabajar al final si estamos aplicando un objetivo de desarrollo de esa cualidad. Siempre teniendo en cuenta los principios del juego, las orientaciones condicionales de la semana, el momento de la fase del juego y demás. ¿Qué nos encontramos en la competición? En la competición nos encontramos con diferentes demandas. Nos encontramos con que este es un ejemplo de un partido de liga de mi equipo, del Ludogorets en Bulgaria, donde vemos cómo los jugadores pues, aplican una cierta carga, ¿vale? Competitiva y esos son los valores que los GPS me otorgan, ¿vale? Donde yo selecciono bien lo que yo necesito para aplicar en el entrenamiento. La distancia total, ¿vale? Vemos más o menos cómo el equipo corre una media de 10 kilómetros. Los metros por minuto, el cómo corren esa distancia total, a qué intensidad. Ese partido la corrieron a una media de 109 metros por minuto. Yo les establezco un objetivo en liga que es pasar de los 105 metros por minuto, siempre. Por ejemplo, la distancia alta intensidad, pues recorremos casi 6 kilómetros entre todos, pues unos 500 metros de media. La distancia sprint, pues casi 2 kilómetros entre todos, pues 150 metros de media. Y así vamos creando digamos, un patrón. Es decir, mi equipo siempre va a estar dentro de medias, de cifras de patrón, ¿vale? Así nos encontramos que los metros por minuto relacionados ya directamente jugador por jugador y para que sea más visual, vemos como prácticamente más de la mitad del equipo pasan ese objetivo de liga que les pedimos, que es pasar de 105 metros por minuto. Y muchos de ellos pasan, o dos de ellos, pasan y uno se queda muy cerca de ese objetivo que les pongo de intensidad de juego en competición europea, ¿vale? Les pongo un objetivo de 115 metros por minuto en competición europea. Siempre la competición europea te va a exigir más, evidentemente, y en nuestra condición de liga más pequeña, equipo más pequeño, nos vamos a enfrentar en equipos con mayor capacidad a la hora de fichar y con presupuestos más altos y por lo tanto van a tener jugadores de mayor rendimiento, pues siempre nos van a proponer un estilo condicional un poco más elevado, más exigente. Así, la tabla de antes con todos los datos, yo lo recorto y lo relaciono directamente con los valores que yo necesito a la hora de poder aplicar esas demandas de competición a la semana de entrenamiento. Y vemos como los jugadores, a nivel de parámetros de fuerza, ¿vale? De aceleraciones y deceleraciones, tienen una media de 350 esfuerzos de aceleración y deceleración. Como en valores de resistencia, los jugadores, como hemos dicho antes, corren una media de 10 kilómetros y con una intensidad de 109 metros por minuto. Y en velocidad pasa lo mismo, como en distancia a alta velocidad son 500 metros la media y como en distancia sprint son 150 metros de media. Por lo tanto, sabemos los valores medios que nuestro equipo aplica en la competición. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Pues teniendo en cuenta la ley del umbral, ¿vale? Que dice que los estímulos tienen que estar por encima del umbral del jugador y sin llegar a la máxima tolerancia para que puedan desarrollar cierto estímulo y cierta mejora en su condición, y teniendo en cuenta nuestro estilo de juego, que defendemos en un 4-4-2 y atacamos en un 4-3-3, y teniendo en cuenta que durante la semana vamos a aplicar 3 sesiones de carga de desarrollo, una de fuerza, otra de resistencia y otra de velocidad, yo creo esta repartición de esfuerzos. Si la carga tiene menos de un 30% de los datos de partido, es decir, nuestro equipo juega
o corre a 109 metros por minuto. Si el entrenamiento va a tener un ritmo de menos de 40 metros por minuto, va a ser una carga regenerativa, 40 metros por minuto, porque es el 30% de los metros por minuto que corren nuestros jugadores, de 110, 109, 110 metros por minuto. Si el entrenamiento tiene menos del 30% del número de aceleraciones y deceleraciones que nuestros jugadores manifiestan en competición, va a ser un entrenamiento de carga regenerativa. ¿Cuándo estimamos que un entrenamiento es de carga de estimulación? Cuando los porcentajes están entre 30 y 55%. Si los porcentajes están por más del 55% de los datos que nuestros jugadores manifiestan en competición, estaremos en sesiones de entrenamiento de carga de desarrollo. Vamos a desarrollar una cualidad física. En carga regenerativa, ¿qué tipo de microciclos nos vamos a encontrar en carga regenerativa? Pues microciclos de recuperación y microciclos de ajuste. En carga de estimulación nos vamos a encontrar microciclos de competición y microciclos de activación. En carga de desarrollo, más del 55% de los datos de competición nos vamos a encontrar con dos tipos de microciclo, microciclo de impacto y microciclo de carga. Y por lo tanto tendremos que estar navegando durante todo el año en qué tipo de microciclo es el que vamos a aplicar y qué tipo de sesión de cada una de las cualidades físicas vamos a aplicar dentro de cada microciclo. Porque nos podemos encontrar con un microciclo de ajuste para una cualidad física porque estamos intentando orientar la mejora en otra cualidad física y trataremos de introducir sesiones de impacto de otra cualidad física. Esos complementos analíticos, como hemos dicho, van a estar integrados en todas las sesiones. En la sesión introductoria aeróbica, en la de fuerza, la azul, en la de resistencia, la roja, la naranja, que es optimización táctica, donde podemos aplicar, siempre en duda, podemos aplicar o no estímulos de velocidad, y la sesión de activación. Tenemos que tener en cuenta la plantilla, el modelo de juego, los datos de GPS que cada una de las sesiones nos van a ir reportando, el nivel de fatiga mental de los jugadores cuando nos reportan esa sensación subjetiva del entrenamiento para poderlo aplicar durante la semana. ¿Vale? Durante la semana, nuestra semana patrón, como ya hemos adelantado antes, es esta, ¿vale? Día de partido, día de descanso, introducción aeróbica, día de tensión, dinámica de tensión, día de fuerza, orientada a las aceleraciones y deceleraciones, día de resistencia, orientado a grandes espacios y trabajo táctico, día de optimización táctica y día de velocidad de reacción. Complemento de potencia aeróbica. ¿Cuándo podemos hacer un complemento de potencia aeróbica a nuestros jugadores? El día de partido para aquellos jugadores que no jugaron y en más de -5 en introducción aeróbica para aquellos jugadores que no jugaron y para los que jugaron menos de 45 minutos. El día de fuerza, pues podemos hacer un complemento de fuerza integrada, terminar el entrenamiento donde a los jugadores que no jugaron el partido anterior puedan hacer un refuerzo más, un complemento más a modo de espacios reducidos, por ejemplo. El día de resistencia podemos hacer un complemento más ¿para quién? Para los jugadores no convocados, a los jugadores con bajos niveles de carga en el día anterior. A lo mejor detectamos con los GPS que el día anterior hubo ciertos jugadores que no llegaron a los datos que nosotros pedíamos como referenciales. Bueno, al día siguiente evidentemente no vas a trabajar la fuerza que no trabajaron el día anterior, porque es una de las reglas, digamos, que existen a la hora de poder priorizar lo condicional dentro de la semana, es no tocar dos sustratos energéticos en días consecutivos. Bueno, pues vamos a hacerle un refuerzo condicional de la cualidad física, del objetivo condicional que toca para ese día, que era resistencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a modo de un RSA, por ejemplo, un intermitente, o acciones técnicas ofensivas o defensivas
siempre bien diseñadas en tiempo y distancia. ¿Qué pasa con el MDI-2, el 2 días antes del partido? Que estamos con la duda de poder estimular al jugador o poder hacer un trabajo complementario o no. ¿Por qué? Estamos a 2 días de la competición. Sería el último momento donde podemos hacer algo complementario con aquellos jugadores que tienen un bajo rendimiento durante la semana en datos físicos o que vienen sin jugar varios partidos. Bueno, tenemos la duda porque no sabemos si van a jugar dentro de 2 días. Si el entrenador nos reporta esa información con un 100% de vericidad de que hay jugadores que ya no van a jugar el partido siguiente, pues podremos hacer un complemento condicional o no. Y en el último día de la semana, ahí sí ya podemos tener esa información. Podemos tener esa información de qué jugadores se van a quedar fuera de la convocatoria, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer un trabajo extra con ellos, con una orientación de velocidad. Con esta diapositiva vemos que el trabajo analítico tiene cabida en una organización semanal o en un modelo de entrenamiento donde se prioriza el modelo táctico a la hora de abordar los contenidos de entrenamiento. El entrenamiento analítico es más importante todavía dentro de un método de priorización táctica. Dentro de un método de priorización táctica, el poder utilizar cuñas analíticas es mucho más importante que dentro de cualquier otro modelo. ¿Por qué? Porque la priorización táctica, pues, donde todo lo basas a tareas integradas, a tareas con posicionamiento táctico y demás, bueno, pueden desentrenar o pueden crear bajadas de rendimiento en algunos aspectos condicionales. Por lo tanto, el trabajo condicional es importante desde el punto de vista analítico. La semana, si vamos aplicando esos contenidos analíticos para ciertos jugadores, no las representamos así, ¿vale? Venimos de jugar el partido, ¿vale? La línea azul son los jugadores, la carga de entrenamiento de los jugadores titulares. Y la carga roja son, la carga de entrenamiento es la carga de entrenamiento de los jugadores no titulares, los suplentes. Por lo tanto, el día del partido, los jugadores titulares, línea azul, tienen la máxima carga, el 10, ¿vale? Con los jugadores no titulares hemos entrenado por la mañana y el estímulo puede ser entre un 5 y un 6, ¿vale? La percepción subjetiva del esfuerzo. El siguiente día descansamos, todo el mundo descansa, ¿vale? Los siguientes 3 días, ¿vale? Más de -5, -4 y -3, los tenemos que utilizar para compensar la carga de aquellos jugadores que no jugaron y aquellos jugadores que jugaron menos de 45. Por lo tanto, expresamos de forma gráfica, expreso lo que antes he explicado en la anterior diapositiva. Como en el primer día de entrenamiento, ¿vale?, de introducción aeróbica, los jugadores no titulares van a tener un extra de trabajo y por lo tanto van a tener una carga de entrenamiento mayor. Como en el día de fuerza, los jugadores no titulares van a tener un pequeño extra también de trabajo. Y como en el día de resistencia, también podemos continuar con ese pequeño estímulo para poder compensar la competición. El día de optimización táctica, más day -2, era el día que nos marca más dudas a la hora de poder plantear trabajos analíticos, ¿vale? Tenemos que tenerlo muy claro, el poder trabajar analíticamente un extra, un complemento con algún jugador, porque podemos comprometer su rendimiento en el siguiente partido. Y en más de -1, el día de activación, pues si tenemos la información, como hemos dicho, de que el entrenador ya sabe qué once inicial y qué banquillo va a completar para el siguiente partido, pues podemos hacer un trabajo extra o no con aquellos jugadores que no van a competir. Así llegamos al final, Rubén. Como hemos dicho, la verdad que el planteamiento que os he propuesto es un planteamiento muy propio, ¿vale? Es una propuesta muy personal que se basa todo se dio origen, más que nada, sí que es verdad que en los conocimientos propios y la experiencia de vida y experiencia profesional que uno va construyendo en su camino, pero sobre todo al encontrarme con esta situación nueva de tener que tomar responsabilidades desde el punto de vista condicional con un staff técnico, un staff de otro país, de otra cultura,
que no nos conocíamos, con un estilo de juego diferente a lo que yo venía viviendo en mi etapa anterior, y por lo tanto fue un bombardeo constante de ideas, de propuestas, de poder enganchar lo táctico con lo condicional, y al final lo más fácil o digamos que lo más, sí, el camino más fácil para poder llevar a la práctica todo esto era la coherencia, ¿vale? Está claro que te vas a basar en evidencias científicas, está claro que te vas a basar en la información que recibes de los jugadores, evidentemente, pero sobre todo en la coherencia, en que una casa se construye por abajo y no por arriba, ¿vale? Os dejo de nuevo ahí, ¿vale?, el código QR para la gente que lo pueda escanear, la página web, mis redes sociales. Muchos de vosotros ya me habéis escuchado en otras ponencias, sabéis que con muchos de vosotros ya he hablado y hemos entablado ciertos debates sobre preparación física por mis redes sociales, o sea que os invito a todos a que hagáis lo mismo y estemos en contacto por ahí. Buenísimo, Iván. Muchas gracias, Iván. Y como hablabas recién de coherencia, yo soy coherente y le voy a dar la palabra a Polo Posada porque él es el preparador físico, es nuestro director de preparadores físicos, así que él va a estar seguramente platicando contigo un ratito. Muy bien. Iván, gracias por esta gran ponencia. Felicitarte. Aspectos muy puntuales que has tratado y bueno, creo que es importante para toda la gente que nos está viendo tener esos detalles de alguien que tiene la experiencia como la tienes tú. Pregunta una persona de los que vieron tu ponencia, Iván, si entrenan 2 veces por día en algún momento del torneo, en pretemporada o a lo largo de la temporada. En pretemporada, por supuesto, que hacemos dobles sesiones. Incluso hay semanas que podemos juntar 5 sesiones dobles, ¿vale? 5 días de doble. Y ahora cuando hemos retornado después del confinamiento, de la pandemia, también hemos tenido 2 sesiones dobles a la semana. Buenísimo, buenísimo. Y la otra es, esta te la hago yo de manera personal. Veía cómo en uno de los días de trabajo tenés las palabras mágicas que a mí me gusta usar, RSA. ¿Sí? ¿Eso en qué volumen lo utilizas? Evidentemente el volumen es muy flexible, ¿vale? Es muy flexible. Yo utilizo mucho, por ejemplo, el 6x30, ¿vale? 6 veces 30 metros, ¿vale? Alguna vez he trabajado el 6x40 también, ¿vale? Pero también depende del momento de la temporada, del tipo de microciclo que estás, ¿vale? Si es un microciclo competitivo, evidentemente no te puedes ir a niveles de fatiga, porque, como hemos dicho antes, lo más importante del entrenamiento es lo futbolístico. No puedes comprometer lo futbolístico por pasarte de carga en un elemento